estaba comentando, para ir cerrando, del trabajo del pueblo mapuche, tenía que ver con reconocer el concepto de nación. El concepto de nación, cuando se aplica al de Estado, cuando se habla de Estado nacional, hace referencia a una construcción, ¿sí?, desde el Estado, es decir, cuando se consolida toda esta organización, se necesita elementos en común para poder organizar a la población y también para poder gobernarla. Por ejemplo, que tengan un idioma en común. Por ejemplo, que tengan ciertos pensamientos, principios, costumbres en común. Y bueno, con ese objetivo, en 1879, por ahí, en realidad hubo más campañas a donde vivían los pueblos originarios para someterlos. Se realiza una llamada campaña o conquista del desierto, que está mal utilizado porque en realidad el concepto de desierto implica que no había vida, en este caso que no habían personas habitando, y sí habían personas habitando, entonces no había que conquistar o nada. Pero bueno, tenía que ver con someter a los pueblos originarios, vuelvo a repetir, en este caso mapuche, estoy hablando de la que se lleva en la zona, a cabo en la zona de la Patagonia, comandada por el general Julio Argentino Roca, y en ese momento, de alguna manera, lo que era la Argentina, relacionando los estados provinciales, porque la zona de Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego, eran un territorio, pero todavía no estaba organizado bajo la forma de estados provinciales, y tampoco, de alguna manera, si viene aparte de ese del territorio del Estado Nacional, gran parte de la tierra estaba habitada de alguna manera desordenadamente para lo que se consideraba la organización del Estado. Se somete a estas poblaciones utilizando la fuerza, masacrando, los niños eran llevados a escuelas salesianas y las niñas también a las escuelas de monjas, donde iban a terminar trabajando como empleadas, se los separaba de su familia. Bueno, el objetivo era terminar con esa cultura y que se sometieran al Estado y que aceptaran ir a la escuela y que dejaran de vivir en las tolderías, que dejaran de apropiarse del ganado que había, porque se consideraba que el ganado pertenecía a estancieros. En este caso, el pueblo mapuche no tenía idea de propiedad privada, habitaba el territorio desde antes de la llegada de los europeos y tomaban de la tierra lo que necesitaban. Entonces, como esta cuestión de someter a la población para poder organizar bien el Estado, hay una idea de qué nación se quiere en la Argentina. Y en la idea de nación no se consideraban a los pueblos originarios. Podemos asegurar que el Estado-nación, entre comillas nación, porque podemos decir se consolidó, en la Argentina tenía como ideal habitantes europeos, o sea, blancos, con ciertas características raciales, por denominarlas de alguna manera, aunque ahora se habla de etnias, con cierto, digamos, contenido cultural, y otros eran rechazados. Podemos decir que de alguna manera la idea de argentino y argentina es bastante racista. Eso se conserva actualmente, ¿sí? Podemos ver esas características y de cierta xenofobia también, sobre todo a los pueblos limítrofes, hacia los países limítrofes. Se fomenta para esa época, para poder organizar el elemento población, la migración, sobre todo migración de estos países que yo les digo europeos, y bueno, así es como también ingresa el tema de nación y población dentro de nuestra unidad de estudio. Por eso es que trabajamos también la conquista o campaña del desierto. Y de paso para reconocer que en el Estado argentino conviven muchas formas culturales, si bien hay una que es la que se impone. Otra cosa para decir de la nación como un elemento que surge creado por el Estado. A veces existe sin que exista un Estado. Puede existir una nación sin un Estado, en el sentido, por ejemplo, de que puede existir el pueblo mapuche, era una nación,
es un pueblo, bueno, pero por ahí le podemos decir una nación por ciertas características que tenían y no necesitaban de un territorio determinado, no necesitaban de un gobierno, no necesitaban de un ejército con rol policial, no necesitaban cobrar impuestos a su población. Pero un Estado no puede existir sin una nación, sin todos esos elementos culturales. Y si la que existe no le satisface en esa construcción del grupo que está organizando el Estado, la construye. Una forma de construir la nación, es decir, de crear ideas y de que la gente la acepte o las comparta o de imponer ideas, es por ejemplo a través de la educación. Si bien yo defiendo la escuela pública, gratuita, laica y obligatoria que se funda en 1884 bajo la ley 1420, que aún está vigente esa ley, y es por esa ley que hoy estamos trabajando nosotros. También es cierto que esa ley se creó con un fin de dominación, lo que no quiere decir que no podemos utilizarla en este momento, pero lo que digo es que hay que reconocer eso. Bueno, el próximo video que va a ser mañana, por eso yo quiero que más o menos vayan viendo, después vamos a ir poniendo fechas para el próximo martes, para ir realizando algunos trabajos prácticos en consideración a estos videos.